Cuando hablamos de populismo, por seguir la secuencia histórica, cuando hablamos de populismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es populismo como vertiente política o como movimiento político, ¿no? Pero podría suceder también que el populismo también tiene una vertiente religiosa o una vertiente racial, eh, porque hay gente que a la hora de instrumentar el descontento de otras personas para intentar poner en marcha movimientos que les son favorables desde el punto de vista individual o colectivo, a veces esto ha sucedido también en la religión, ¿no? Gente que ha utilizado a Dios, Alá o a Confucio. No, Confucio no es el mejor que Confucio de los es ejemplos. que No, eso es otra cosa. lo contrario. Sí. Es lo contrario, efectivamente. O a Dios o Alá para intentar poner en marcha unos movimientos que les fueran favorables personalmente. Es que no hay nada excluyente entre la demagogia política y la profecía religiosa. Nada. O sea, y por eso históricamente piensa en personajes como Mahoma, o incluso bastante antes de Mahoma, Manes, el que habla del maniqueísmo, y son líderes populares, pero son líderes populares que mueven a la gente en base, o Zoroastro, ¿no? En base a que traen una verdad y son sus iluminados, ¿no? Que luego en la práctica acaban mandando tanto como los políticos o más. ¿Jesucristo era populista? Totalmente. ¿Por qué? Porque decía que el hombre, que el individuo era poca cosa, que lo fundamental era el pueblo, el conjunto de las personas y más concretamente en los pobres. Acuérdate que la base de Jesús es los últimos serán los primeros. Esto se ha mantenido intacto durante 2000 años desde que se produjo y lo que te rondaré, Morena. Porque por un lado es el mayor disparate y la mayor ingratitud que se puede imaginar, pero por otra parte sigue teniendo un magnetismo, una capacidad de convocatoria única. O sea, volvemos a la vieja historia de que si a los primeros les quitamos lo que tienen, los últimos vamos a vivir bien eternamente. Eso es la cornucopia. Y será más fácil que un y además entre nos complaceremos. No, claro, el dinero es el Satán. O sea, para Jesús tú no vas a tener más Señor que tu Señor. No, si tienes al dinero, estás traicionando al Señor. Ya por curiosidad, lo que siempre me ha sorprendido es que la Iglesia cristiana, católica, que en un principio tenía unos orígenes muy populistas, según mi propia forma de entender, muy de pueblo, muy de grupo, al final evolucionase hacia una vertiente completamente diferente, ¿no? Alineándose con el establishment ya desde que empezaron a fusionarse con el Imperio Romano y demás. O sea, importantísimo, que no llegan a venir ellos a decirle al esclavo romano resígnate porque irás al cielo. Si no llegan a venir ellos, se hubieran seguido multiplicando rebeliones como la de Espartaco y la siciliana y se lo hubieran puesto durísimo a los Césares, que por cierto todavía estaban empezando a ser Césares. Recuerda que Cristo nace teóricamente reinando Tiberio, que es el segundo emperador. O sea que a lo mejor me estoy adelantando, pero a lo mejor el populismo lo que hace siempre es aparecer como un factor revolucionario para convertirse luego al final en un establishment que sustituye al anterior, y que tiene tan poco interés en que salgan nuevos movimientos populistas como el que tenían al que ha sustituido, ¿no? Ninguno. Aarón fue el primero de los modernos que insistió en que todas las revueltas populistas no son más que el desalojo de una élite por otra. Un pequeño número de personas desalojan al pequeño número de personas que ocupaban los puestos de poder previos. Y lo más gracioso es que, claro, cuando vino Lenin en el 17, teóricamente iba a cambiar las cosas, pero no solo no las cambió, sino que las extremó. Hizo que el poder estuviera todavía en menos manos. O sea, en tiempos de los zares, digamos que podía haber 200.000 personas influyendo de una forma más o menos en la cosa pública.
tiempos de Lenin fácilmente se quedan reducidos a 20, los 200.000. Y en tiempos de Stalin 1. Es un embudo, exacto, un embudo creciente, sí. En nombre del pueblo, que es curioso, que teóricamente es lo contrario, sería invertir el embudo. ¿Cuál fue el que recuerdas el siguiente movimiento demagogo barra populista que hubo en la historia? El cristiano. El cristiano. El cristiano. Es decir, las vagaudas, esas hordas de miserables desarrapados que llegaban a ser cientos de miles de personas que se habían ido de las ciudades porque en las ciudades no podían comer, pero en los campos tampoco los podían aceptar y los echaban entonces esas hordas itinerantes. De ahí viene vago, de vagauda. Esas solían tener jefes cristianos, que se nos ha olvidado la mayoría de los nombres, pero vamos, raspando un poco podemos recordar al menos 20 nombres de esos, que llegaron incluso a veces hasta a acuñar monedas porque se apoderaron de territorios tan importantes, por ejemplo, como la cuenca leonesa o como el Valle del Po, en la Lombardía, en Italia, que eran las zonas, y entonces hubo que mandar legiones a pelear con ellos y no, siempre acababan venciendo las legiones, claro, pero dura lucha. Otros demagogos fundamentales, aparte de Jesús, es Simón Bar Kokhba, el de la Tercera Guerra Romano-Judía. Ya había habido dos. ¿Pero estos querían desafiar el sistema? Totalmente. O simplemente Estos son querían... representantes de los últimos, son los primeros. Esto, digamos, darlo por hecho que es lo que no cambia, es el invariante. O sea, también tenían una fase una parte evangelizadora. Ellos claro, no solo querían comer, que es lo que queremos todos al final. Simón era... Bar Kokhba significa la estrella. Y Simón pues era un hombre, pues no era un fariseo, no era un profesional cualificado, tampoco era un levita, es decir, tampoco tenía nombre. Era un hombre del pueblo, propiamente hombre del pueblo, y insurgió a Judea contra los romanos y prácticamente arruinó el Imperio Romano él solito. Eso sí, a base de dejarse 700.000 hombres muertos en el terreno y varios millones más muertos de hambre y de inermidad en los años siguientes. Pero ¿y Espartaco podía ser un populista o no? Claramente que era un populista, ¿o no te lo parece? Es que yo no sé muy bien dónde está la frontera entre el que simplemente quiere comer y salir de la situación penosa. Pues, cuentan, si nos podemos fiar de los relatos de los historiadores romanos, y yo diría que sí, perfectamente, porque son historiadores muy sobrios y coherentes. Espartaco primero lo que quiso es embarcarse con muchísima gente e irse a otra parte del Mediterráneo. Y solo cuando le resultó imposible, le salió mal, entonces ya decidió plantar batalla. Pero, por supuesto, quizás me equivoco yo diciendo que es populista Espartaco, fíjate ahora que lo pienso dos veces, porque en realidad lo que quiere es sacudirse el yugo a la esclavitud. Y eso es ya no un derecho civil, es que es lo más mínimo o querer que sustituir se le puede pedir al ser humano. Él no quiso ir nunca contra el Imperio Romano, él no quiso nunca invadir Roma, él siempre buscó una salida. Parece que sí se le ocurrió en algún momento. Pues sí se le ocurrió en algún momento tomar Roma y por tanto sustituir al gobierno. Pero yo creo que la idea que más se le quedó, no sé si fue la primera, pero sí fue la última, la de embarcarse y largarse.